Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a este cuarto seminario. Este trata sobre Solidity para construir aquí en Aurora. Acerca de mí, yo se los voy a dictar. Mi nombre es Juan Peña, ya lo comentó el compañero. Me encuentro en la comunidad de NIR, Aurora, Venezuela, desde hace casi 10 meses. Programador de varios lenguajes y últimamente he metido de lleno a programación blockchain, que en eso programo en Rust, en AssemblyScript, que son los de NIR, el Solidity, que es de las redes EVM compatibles, que son las tipo Aurora, y algunas otras más. Voy a presentar esto grande. Por favor, si me dice si se ve. ¿Se ve? Se ve perfecto, Juan. Muchas Bueno, al gracias. menos yo. Los demás, alguien que no lo vea bien, que se manifieste. Adelante. Muchas gracias. Bueno, aquí comenzamos entonces. ¿Qué es una blockchain EVM compatible? Bueno, es una blockchain que es compatible con la máquina virtual de Ethereum. ¿Por qué es una máquina virtual? Bueno, porque estas dApps o aplicaciones descentralizadas son pequeños programas que se ejecutan en una máquina, en un nodo, y no sería muy seguro tenerlos corriendo cara a cara junto con tus otros programas. Por eso se ejecutan de manera aislada en una máquina virtual, además de que con eso se asegura una compatibilidad absoluta al tener todas un mismo, llamarlo sistema operativo, porque al ejecutarse en la máquina virtual, corren en un mismo sistema. Entonces, como construimos o desarrollamos aplicaciones para Windows, Mac o Linux, no es igual ninguno de ellos. Entonces, tampoco es igual para un sistema EVM compatible. Entonces, para esto usamos el lenguaje Solidity. Antes de meternos ya de lleno a esto, para desplegar un contrato o comentarlo, debemos entender que existen tres tipos de redes en el caso de Aurora, que son la red mainnet, en la cual todo lo que hacemos tiene costo, todas nuestras monedas tienen un valor, la red testnet, que es, como su nombre lo indica, para pruebas. Lo que hacemos ahí no nos cuesta, podemos pedir fondos de un faucet, que es una pequeña cantidad de Ethereum de pruebas para poder desplegar contratos o hacer llamados a funciones antes de desplegarlo ya en la mainnet. Y una tercera red que podríamos usar, que es la red local, te da total control sobre ella y lo que hagas no va a ser visible para los demás. O sea, digamos que estás creando la dApp del siglo, ¿no? Y no quieres que nadie te la copie. Pruébala en LocalNet si quieres, pero casi nadie lo hace. Para conectarnos a dichas redes, tenemos que configurar nuestro MetaMask, o si estamos utilizando otro entorno de desarrollo como Hardhat, Truffle y Remix, configurarlos. Un ejemplo para configurar rápidamente el MetaMask, antes de mostrarles el ejemplo ya de un contrato. A ver, voy a borrar esta Aurora Testnet. Abrimos el MetaMask. Agregar red. El nombre de la red. Aquí nos dice que es Aurora en la documentación. Para no equivocarnos, vamos a añadirle la palabra testnet.
La dirección URL del nodo RPC, que es este. Lo copiamos. El identificador de cadena. Y el símbolo de la moneda que se utiliza para las comisiones es ETH. Damos en guardar, ya nos abre nuestra red de testnet para que podamos probar nuestros contratos que creemos con Solidity. Y ya con eso lo tenemos configurado nuestro MetaMask. A ver. Para construir en Aurora podríamos usar, bueno, los smart contracts los hacemos con Solidity, que es el lenguaje de programación. De ahí nos conectamos vía una API para hacer las llamadas. La API se conecta a través de un nodo RPC. Y el indexer, o en el caso de Aurora, que tiene el escáner, Aurora Scanner, ahí podemos ver todas las transacciones que se han efectuado. Podríamos coger un propio indexer si tuviéramos una aplicación que va a tener mucha carga, por ejemplo, que tuviéramos que crear cuentas y borrarlas para algún motivo como de scroll, de almacenamiento de dinero o algo así, correríamos un propio indexer para tenerlo más rápidamente, los datos. Comenzando ya con los principios de Solidity. Solidity es un lenguaje de tipado estricto. ¿Qué significa esto? Que es diferente a JavaScript, que en JavaScript podríamos solo añadir var, el nombre de la variable, y asignar un texto, un hola, por ejemplo, y luego ponerle abajo que el mismo nombre de la variable pasa a ser un número, y puede ser un poco riesgoso al momento de ejecutar, y luego encontrar el error en un lenguaje como JavaScript es un poco tedioso. Entonces, esto hace que se vea un poco más intimidante al principio un lenguaje como Solidity, que es estricto y le tenemos que decir que va a ser una clase de número, que la variable va a ser de tipo dirección, o que va a ser de un booleano, pero es más seguro. A ver. Ya, los tipos de datos complejos son los arreglos o arrays, son los mapas de clave-valor, hashmap, como se les conoce en otros lenguajes, las estructuras, strokes, que son un tipo de dato que nosotros creamos para alguna otra clase de dato que no tengamos acá, es un tipo de clase. Y entonces ahora sí llegamos al entorno de desarrollo, donde nosotros escribimos el código de Solidity. Bueno, lo podemos escribir en un Visual Studio Code o en cualquier editor de textos o editor de código que tengamos instalado, con la ayuda de Hardhat o de Truffle. Y hay una manera mucho más sencilla, igual de poderosa, tiene bastantes funciones y lo puedes hacer en 5 minutos. Bueno, puedes empezar a construir en 5 minutos. Es Remix. ¿Cómo que es la clave aquí en la vaina? ¿Perdón? Del Wi-Fi. Sí, se lo diga. Alejandro, por favor, pon en silencio tu micrófono porque estás interrumpiendo la En transmisión. la cocina. Me parece que ya. Gracias. Aquí está. Este es Remix. Aquí hay una situación que, por ejemplo, si lo buscamos simplemente como Remix IDA, nos aparece otro enlace que no es el original.
Entonces, mejor poner la URL completa, que es ya se me olvidó, remix.ethereum.org. Y aquí nos va a cargar rápidamente un editor online en el cual ya podríamos empezar a escribir un contrato. Nos va a dar de ejemplo ya de por sí 3 contratos muy básicos. Los más básicos son el primero y el tercero. Aquí vemos ya las bases de lo que les comentaba. Para escribir un contrato en Solidity, lo único que necesitamos es estas líneas. Con estas líneas tenemos un contrato inteligente, muy básico, pero al final de cuentas con esto puede compilarse y desplegarse. Este contrato que está haciendo no está diciendo que va a haber una variable de tipo uint256, que es un número muy largo, puede ser cualquier número, y se va a llamar number. No está diciendo que va a tener una función, que es guardar un número, por ejemplo, store the number. Nosotros le pasamos un número, y entonces ese número se va a convertir en el que está almacenado en la blockchain. Y otra función que es para recuperarlo, que es una función que es solo una llamada para pedir el número que está aquí. Por ejemplo, a ver, este uint256, podríamos llamarlo simplemente uint. Y podríamos almacenar otra cosa. Aquí. O más bien, mostrar esta otra función. El constructor del smart contract no es más que una llamada que se ejecutaría al momento de desplegar el contrato. Por ejemplo, desplegamos esto y le pasamos un número predefinido, ya nos va a decir que number va a ser igual a ese número. Pero bueno, no hace falta esta función de por sí. Si queremos ver rápidamente cómo se despliega este contrato, lo bueno de Remix, el editor que les digo, es que eso es facilísimo. Venimos aquí al Solidity Compiler, le decimos que queremos compilar este contrato y ni siquiera en un segundo ya nos aparece. Después vamos acá y MetaMask. MetaMask ya tiene aquí nuestra cuenta. Verificamos que estemos en Aurora Testnet. Si estamos en Aurora normal o Ethereum, lo va a desplegar allá y nos va a costar. Y esto generalmente lo dejamos como está y le damos en desplegar. Nos va a abrir el MetaMask, nos va a decir que la tarifa estimada es de esta cantidad. No va a ser para nada cercano, va a ser mucho menos. Le damos en confirmar. 1 o 2 segundos, nos va a aparecer que ya... Ahí está. Ya nos apareció abajo que se ha desplegado el contrato. Podemos venir al escáner, como les comentaba. Y, a ver, vamos al MetaMask, Activity, bueno, actividad. Copiamos el ID de la transacción que acabamos de hacer. Venimos ya al escáner en testnet. Pegamos el ID de la transacción. Y no ha cargado. X. Bueno, el escáner es un indexer que es pesado. Tal vez tarde algunos segundos más. Vamos a ver la que ya había generado antes. Y así es como se vería en el indexer el contrato que hemos desplegado. Nos da el costo. A ver, el gas usado por la transacción fue 125,000 en lugar de los 3 millones que le habíamos dicho.
y no costó casi nada. Y como fue en la red de testnet, en realidad no costó nada. Pero bueno, así de fácil es abrir el IDE o el editor de código online llamado Remix, empezar a escribir tu contrato inteligente, compilarlo y desplegarlo. Pero entonces, eso de todas maneras requiere que tengamos una pequeñísima cantidad de los tokens de testnet que no tienen valor. Para eso vamos al Aurora Faucet, que les comentaba, que es aurora.dev/faucet. Y le damos clic en testnet. Si picamos el de mainnet, siempre nos dirá que ya no hay. Entonces, en testnet ya nos conectamos con MetaMask. Nos pide aquí conectarnos. Le damos a probar. Y nos va a enviar 0.001 ETH de prueba, claro. Y con eso ya podemos desplegar muchos contratos inteligentes de prueba. Gracias. Ya con eso. Gracias, Juan. A ustedes. Bien interesante. Bueno, yo no tengo muchos conocimientos en desarrollo con estos lenguajes en la blockchain. La cosa que te iba a preguntar era de las redes que tú habías mencionado que conocemos, la que utiliza dinero real, que es Mainnet, la testnet es de pruebas, ficticio. Creo que entiendo que la localnet es en realidad la red, o sea, es en la máquina del programador. O sea, yo para un usuario de Linux, como soy, es mi localhost, diría yo, ¿verdad? ¿Es así? Así es. Se te despliega una mini red, un nodo pequeñísimo, y ahí cargan tus transacciones nada más. Pero sí emularía el funcionamiento de la red grande. Claro, tú dijiste y comentaste que es muy poco usado, pero yo pienso que uno podría hacer pruebas en frío allí antes de pasar a la testnet, por ejemplo, y luego eso es el preámbulo para pasar a la mainnet. Claro, al principio el desarrollo se lleva en testnet y luego, cuando ya está todo bastante controlado, digo yo, disculpa mi lenguaje. No, ajá. Entonces, pasa a la mainnet. Claro, pero hay una limitante allá. Generalmente esas redes local, como corren un mini nodo, requieren cierto CPU. O sea, te van a estar cargando van a estar haciendo que tu CPU se sobrecargue. Por eso casi no es usado. Necesitarías una computadora medianamente, no sé, un quad-core te serviría. Pero ajá, de por sí, por eso es el limitante y casi nadie lo usa por eso mismo. Entonces es por esa razón. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, que ya tenemos, vamos a decir, unos 20 minutos de transmisión. Yo por el momento no tengo otra pregunta. No sé si podemos empezar con una ronda de preguntas para los que nos acompañan, que probablemente son en su mayoría desarrolladores o programadores en potencia que se están educando. Podemos abrir una ronda de preguntas y así vamos generando una discusión. ¿Te parece? Perfecto. Yo voy a compartir el enlace que acaba de pedir Janeisia. Aquí puedes encontrar los contratos de prueba que mostré ahorita. Sin embargo, en el enlace que había compartido América 2 mensajes antes, ahí dejé otra página llamada Open Zeppelin, donde vas a encontrar aún más ejemplos y más amplios. Así que si hay otra duda, adelante. No, gracias a ti. Gracias, Janesia. Entonces, así por esa idea de consultar eso. Bueno, bienvenidos todos. Se abre una ronda de preguntas para los que quieran profundizar o que quieran recibir. Bueno, Ulises Marín ha levantado la mano. Adelante, Ulises. Hola a todos, ¿cómo están? En principio voy a
preguntar si me escuchan. Bueno, te escuchamos perfectamente. Escuchamos, Ulises, adelante. Ok, bueno, primero que todo, Juan, felicitarte. Esta Muchas gracias. exposición que nos has hecho bueno, de todo el tema de lo que es Solidity y Aurora y cómo se pasa todo esto. Eh, yo tengo una pregunta para, bueno, para ser extensiva y que todos sepamos qué necesito yo en mi máquina, en mi casa, para yo comenzar a hacer prácticas con estos contratos inteligentes, para hacer un hola mundo. ¿Qué necesito yo instalar en mi máquina o eso es posible hacerse? ¿Hay algún lugar donde se puede hacer en línea, donde uno pueda probar contratos inteligentes muy, muy tontos, muy básicos? Hola mundo, un preguntarle algo a un contrato que ya esté allí de práctica o estudiantil. Y bueno, extiéndete todo lo que tú quieras de tu respuesta, si son varias las cosas que debe decir. Gracias. Gracias por la pregunta. Comenzando por lo último, si quisieras tú hacerle pruebas a otros contratos, sí te recomendaría instalarte Hard Hat o Truffle, que son entornos ya de desarrollo, desde los que sí podrías hacer llamadas a esos contratos. Ahora, para tú empezar a construir, a crear contratos inteligentes en Solidity, sí es recomendable que te instales esos dos, Hard Hat y Truffle, pero eso ya es más adelante. Podrías empezar con este desarrollador, IDE, editor de código online que acabo de mostrar, Remix, que nada más escribes la URL o copias la URL que mandé acá y se te abre ya el editor listo para que tú pongas ahí tu Hola Mundo y lo despliegues en menos de 5 minutos sin instalarte nada excepto el MetaMask en como extensión, ¿no? En tu navegador, ya sea Google Chrome o Brave. Y ya ahí se conecta y lo despliega desde allá. Pero sí, ya si quisieras dedicarte a esto, entonces sí es recomendable que utilices cualquiera de los otros dos, Hard Hat, Truffle, y van a requerir que tengas un editor de código o editor de texto instalado. Visual Studio Code es el más utilizado, es bastante ligero y con eso ya estarías listo para empezar. Muchas gracias, Juan, por tu respuesta. Yo tenía el temor de que, bueno, aquí en Caracas estamos bastante lejos de allá donde tú estás. Está cayendo lo que le llamamos los venezolanos un palo de agua. Y bueno, el tiempo cuando se pone así, las señales en los teléfonos se pone muy, muy difusa. Y también quiero aprovechar y agradecer la ventana a Julián que tomó el protagonismo de ser el anfitrión y bueno, reconocerlo, pues, Julián, muchísimas gracias para que todo esto también se diera y bueno, todos los organizadores también los felicito y, y les doy las gracias también a María que está prestando los espacios y bueno, veo por aquí también a Arturo que está uno de los organizadores y bueno, quería también extender las felicitaciones a todos ustedes. Gracias. Gracias, Ulises. Y bueno, sí, a mí se me había pasado por alto felicitar a Juan por su transmisión. Bueno, yo te cuento, Juan, yo soy biólogo, ¿sabes? Pero yo tengo conocimientos en programación. Yo he programado para mí mismo, para resolver problemas propios en mi área, en varios lenguajes. O sea que conozco mucho de las estructuras de control, la lógica. Y bueno, todos los lenguajes tienen esas cosas en común y cualquiera que haya programado antes lo puede hacer. Puede empezar programando en Solidity,
Pero entonces yo te puedo preguntar una cosa. Conocíamos, o yo había conocido, aunque todavía no lo he aprendido, de hecho me ha anotado para un NSD la semana que viene, con Rus probablemente, a través de Neavispano. Si uno desea programar contratos inteligentes, debería mejor empezar con eso, ¿no? Con Rus, ¿o tú crees que uno podría saltar? Claro, depende del tipo de aplicaciones y el ecosistema donde lo quieres hacer, pero en el caso de Aurora, como se usa Solidity, uno podría saltar de una vez a Solidity, o sería bueno, tú crees, para tener para entrar en calor, debería empezar con Rust o con otro de los lenguajes que se enseñan. ¿Cuál es tu opinión? De hecho, la opinión que yo tengo por compañeros es que Solidity es más fácil, más sencillo al momento de iniciar. Además de que por la compatibilidad y porque es un lenguaje que ya se utilizaba en Ethereum, seguramente vayas a encontrar más respuestas si te pones a buscar algún error o alguna dificultad que tengas, la vas a buscar en Google y seguramente te va a aparecer un montón de respuestas por lo mismo, porque ya es un lenguaje más probado en el entorno blockchain, por así decirlo, más utilizado, se utiliza en varias redes, directo en Ethereum, en otras de nivel 2, en Aurora. Entonces, para mí sería más sencillo que uno empiece con Solidity que con Rust, porque con Rust ya te vas a los borrows o los préstamos de las variables, las mutaciones, incluso con que no puedes copiar las variables a menos de que lo declares, cosas que aquí no tienes que verlos tú, ya está definido de otra manera. Entonces es más sencillo empezar con Solidity y después que te pases si te pasas a NIR, empezar incluso con AssemblyScript y ya de ahí el paso a Rust es bastante sencillo. Gracias, Juan. Eso está muy, muy fino lo que mencionas. Ya le voy a dar el derecho a palabra a Ulises, pero también hay que tomar en cuenta unas preguntas que están en el chat. Lo que te iba a decir es... Era para eso, Julián. Sí, Era para las preguntas del panel, así que procede directo. Justamente lo que quería decir es que yo había entendido que Rust era mucho más simple, pero ahora estoy aprendiendo que Solidity es aún más simple todavía. Adelante, Ulises. Solo quería decirte que era para eso, para elevar las preguntas que están en el chat. No sé, Juan, si las puedes tomar directamente. Así es. Sí, tienes la de Ramón. Adelante. El desbordamiento de números enteros. Este es, por ejemplo, si vemos aquí, déjame compartir nuevamente. A ver, aquí en el contrato que nos da, voy a incrementar el tamaño. Ahí no. Que nos da de prueba Remix, nos menciona que este tipo es el UINT 256, que bueno, si lo borramos, solo decir UINT, lo entiende que es lo mismo, un UINT 256, pero existen varios tipos, el UINT 8, el UINT, ¿dónde está? Aquí está. 128 y hay varios entre ellos. ¿En qué se diferencian? En que el 8 solo llega hasta 255 números, por ejemplo, del 1 al 255, y así siguen subiendo. El 256 es un montonal de números que posiblemente no necesiten otro mayor y por eso no hicieron el 512. Pero, por ejemplo, supongamos que tenemos un UINT 8 acá. Vamos a quitar esto para no
un Win8, entonces le decimos que esa variable solo puede ser del 1 al 255. Y quisiéramos almacenar aquí un número que nos pasen acá. Y el usuario decidiera pasarnos vamos a escribirlo acá solo para un 256. Entonces, lo va a querer decirle, bueno, este 256, quiero que lo almacenes aquí. Y entonces, no, pero yo solo puedo hasta 255, ¿no? Entonces, antes ocurría eso, y de todas maneras debemos tener cuidado todavía porque ocasiona errores, fallas, de que entonces decía, bueno, entonces yo soy un 255, y luego volví a girar, y al hacer eso se convertía, no me acuerdo si en un 0 o en un 1. Y entonces ahí ya no salían las cuentas, obviamente. Entonces es eso, cuando se desborda es cuando le quieres asignar un número mayor al que puede aceptar. Entonces eso podría llevarte incluso a fallos al momento de entregar el dinero del cliente, al momento de almacenar la cantidad de dinero que tiene ahí. Incluso pueden llegar a hackear el contrato basándose en estos errores. Eso es un desbordamiento de enteros. Muy bien. Daisy, por favor, pasa un mensaje de texto y responde si te parece buena la respuesta o si quieres ampliarla de alguna manera. Mientras tanto, podemos pasar a la siguiente pregunta que hace Daniela Ricardo. Si tengo una PC con Windows 7, ¿puedo instalar esos programas Visual Studio y los demás? Visual Studio creo que es un entorno de desarrollo, ¿verdad? Un IDE. Juan. Sí, es un editor de código. Ajá, sí, es un IDE. Sí, que yo tenga entendido, si es 64 bits, a ver, estoy revisándolo, Windows 8 indica la página, a ver versiones previas, a ver si indica Windows 7, aquí está, a ver, Microsoft terminó el soporte para Windows 7 en enero del 2020 y no se proveen actualizaciones de seguridad. Visual Studio Code en agosto del 2022 ya no va a correr en Windows 7. No, parece que en ese caso, si es Windows 7, ya no va a instalarse. Sin embargo, sí puedes utilizar el remix y crear desde allá. Y todo sería de manera online. Y sí te sería suficientemente poderoso hacer eso. Sí, entonces recomiendo que pruebes con remix. Bien, gracias, Juan. Mira, la siguiente pregunta, como una extensión de Daisy Basamón, te da las gracias. Y si se pone el Unit 128, el más grande, no debería ocurrir. Ajá, el más grande es el 256. Pero ajá, sí, si se pone el más grande, es seguro que no vas a ocupar esa cantidad de números. Son muchos ceros que de verdad no necesitas más. Sí, y es Win 256. Chévere. Abierta la sesión de preguntas. Yo podría hacer un comentario con respecto a lo que habías dicho previamente. Yo creo que cuando uno empieza a programar en un lenguaje nuevo, aún incluso teniendo conocimientos en otros, tiene que ir primero a la documentación para ver cuáles son las similitudes y recordar todo eso que ya uno sabe que tienen en común los lenguajes de programación. Y segundo, bueno, ver qué librerías hay disponibles. Y tercero, como tú mismo dijiste, porque yo me la paso en eso, como yo uso Debian, cada vez que hay que resolver un problema, uno va a Google y busca lo que ya otros han tenido como errores o han comentado y recicla el código para, por ejemplo, resolver cosas que para uno
son difíciles. ¿No es así? Sí. Eso lo digo también para los demás, para recordárselos, los demás que pueden ser desarrolladores experimentados más que yo, y para los que se inician, me parece muy importante. Así es. Sí, es lo importante tener una base sólida o bueno, una comunidad sólida detrás que pueda ayudarte si te llegas a trabar con algo, ¿no? Si te llegas a perder en algo. En ese sentido, ¿existe alguna comunidad sólida en español? Un grupo de Telegram, no sé, un grupo de Discord, donde uno pueda ir a preguntar, más que hacer mensajes privados con los desarrolladores conocidos, como por ejemplo contigo, aunque yo estoy seguro que tú estás a la orden. Sí, sí, aquí estoy por si hiciera falta algo. De preferencia no mandar mensajes privados porque se van luego al archivo, pero si quieren dejarlo en el Telegram directamente de la comunidad Aurora Venezuela, con mucho gusto lo leo y les puedo apoyar. Como tal, que yo conozca un Discord o un Telegram o alguna otra comunidad específicamente de Solidity, no, la verdad sí ahí te fallo. Pero sí, generalmente todo lo que tú busques, Google va a tener algo para ayudar. Yo incluso recomendaría, en vez de dirigir las preguntas por privado, hacerlas directamente en el grupo de Aurora Venezuela, como tú dices, porque incluso así la pueden ver los demás que desarrollan, porque esas preguntas a veces son las preguntas de otros y es bueno compartir. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Ahí tenemos a Yamilet Mujica. Dice, normalmente en desarrollo, sé que la mayoría se apoya en Stack Overflow. Sí, eso es una página de preguntas, y yo la he visto, que es bastante amplia para muchas cosas. Pero para Solidity no he ubicado mucha información. ¿Tu respuesta, Juan? Bueno, yo ahorita revisando por la etiqueta de Solidity, pues sí veo que hay unas 5.896 preguntas, a lo mejor no es mucho, pero estoy seguro de que si buscas algo en específico, por ejemplo, algún error que te ha dicho el compilador, sí te va a aparecer alguna otra página, a lo mejor no Stack Overflow, a lo mejor te aparece un poco de Reddit o algo así, pero sí, sí he visto, eh, no una comunidad, pero sí la cantidad de respuestas suficiente para eso. Comparándolo con Rust, que sí, por ejemplo, si comparamos que hay Rust para diferentes blockchains y son diferentes SDKs, o sea, no es que el mismo código vaya a funcionar ni en NIR, ni en Solana, ni en cualquier otra que utilice Rust. Entonces ahí sí es donde te pierdes un poco si preguntas directamente un unordered map, no me quiere almacenar estos datos. Entonces ahí ya sí te estás dividiendo a que nada más la comunidad que programa en Rust y de esa la comunidad que programa en el SDK de NIR tenga esa respuesta. En cambio aquí como Solidity es un lenguaje que casi todas las funciones son muy similares entre todas las otras blockchains. No hay esa fragmentación que ocurre en otros. Okay. Te iba a preguntar algo que se me ocurrió ahorita, en mi humilde opinión. ¿Solidity es un lenguaje interpretado o compilado? O sea, ¿cómo es la cuestión ahí cuando uno piensa en los tipos de lenguaje? Sí, no, claro, es un lenguaje compilado y así son la mayoría de los de las blockchains. ¿Por qué? Porque es por lo mismo, que se tiene que compilar una mismo bytecode o un mismo código de bajo nivel que reconozca cualquiera de los nodos, ¿no? Como te comento, todos tienen un software, por así decirlo,
que es el que lee estos programas EVM compatibles o estas aplicaciones descentralizadas. Y entonces todos estos tienen que hacer en un tiempo pequeñísimo. Por ejemplo, Emir tiene que ser en menos de un segundo. De hecho, hasta menos. Tiene que ser hasta la mitad de un segundo. En Aurora puede ser lo mismo porque tiene que caber en un bloque de Emir. Entonces, son compilados para que sean lo más rápido o de la más rápida lectura posible para esos nodos. Perfecto. Sigo aquí pensando cosas de las que se me ocurren. Y ya se me olvidó que era lo que te iba a preguntar. Están abiertas las preguntas para los demás. Yo no voy a hablar solamente, por favor. Sí, bueno, yendo más a la práctica, sabes que por la explicación, el ejemplo que diste, creo que tendría que volver a ver la grabación para entenderlo, pero aparte de ese ejemplo que tú diste, ¿hay algún ejemplo sencillo así como del tipo que decía Ulises, hola mundo, que tú sabes que esa es una de las frases que se utiliza en muchos lenguajes, hola mundo, el primer ejemplo, o no sé si, como me lo dijo a mí una vez Andrés Domínguez, un contrato inteligente solamente para sumar dos números, como para dar una idea de cuál es la sintaxis principal del contrato inteligente. Sí, de por sí ese ejemplo de los números que mostré sí es uno de los más sencillos, pero sí, un contrato inteligente no te almacena solo eso. Sí podrías crearte un hola mundo muy sencillo. ¿Qué es lo que haría? Que en lugar de, a ver, déjame compartir un segundo. Está. Sí, lo más normal es que almacenemos números acá, ¿no? Booleanos, no sé, Un, imágenes, por ahí va la cosa, ¿no? Sí, una cadena de texto, ¿no? Que es un string, saludo. Y, por ejemplo, para esto sí podríamos hacer un constructor. El constructor recibiría el parámetro que sea un string, una memoria, perdón, una palabra reservada es memory. No lo voy a explicar ahorita qué es, o me llevaría toda la hora, pero rápidamente es para que este dato en sí no se almacene en la blockchain. O sea, la asignación sí se va a almacenar, pero el dato no. Entonces, le estamos pasando un parámetro de tipo cadena de texto que no se va a almacenar tal cual. Le ponemos un nombre, ¿cuál será? Hello. Y ya venimos y le decimos, este constructor lo que va a hacer es almacenar hello en saludo. Y tú aquí entendemos que cuando estás llamando o creando este contrato, le pasas el parámetro que quieras que se asigne, que por ejemplo sería un hola mundo como mencionas, y ya cambiaríamos la función de acá de esto, vamos a poner el retorno o llamada al saludo, a ver, llamada al saludo, nos dice que es una función pública que es view, o sea, no va a hacer ninguna modificación a la blockchain y nos retorna no números, sino saludo. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Estamos diciéndole que va a recibir o que va a poder guardar una sola string o una sola cadena de caracteres o cadena de texto, pero no le estamos diciendo que al momento de que para siempre. No tenemos ninguna otra función acá, no podemos cambiar eso, pero eso sí sería el hola mundo más sencillo.
Muy bien, me gustó eso. Ahora, contéstame esta pregunta, ¿qué es una palabra reservada? Yo lo sé, pero es quizás para una persona que está iniciando que necesita saber qué significa eso. Bueno, pues como el nombre lo dice, está reservada por el lenguaje. En este caso hay varias, no sé, unas de las más comunes son memory, son call data y la tercera es storage. Que sí, por decir así, no podemos utilizarlo, no podemos indicarle que una variable se va a llamar memory, no podemos decirle que se va a llamar call data una variable, tal vez una función sí, ya entraríamos entre si lo escribimos en camel case, lo escribimos en snake case. ¿Qué es esto? Son las maneras de escribirlo, así como lo escribí ahorita todo en letras minúsculas con guión bajo, algunos lo escriben en letras minúsculas y la segunda palabra comienza con mayúscula, ajá. Pero bueno, entonces no podemos decirle que una variable se va a llamar memory, call data, storage y algunas otras más. ¿Por qué? Porque es una palabra reservada que tiene una función que el lenguaje ya sabe la que es y tú causarías un error si tratas de utilizar esa palabra que ya que está fuera de los límites, está reservada. Claro, no se podría utilizar en el nombre de una variable porque cuando la vea el lenguaje, la va a tomar como si fuera justamente una función, no sé. Sí, yo entiendo eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta de los participantes? Por favor, preguntas básicas pueden ser también, dudas que tengan por allí con respecto a las librerías, cosas más complicadas como, ajá, Juan, el lenguaje Solidity, ¿cuánto tiempo tiene en la comunidad? O sea, desde que fue lanzado. O sea, tiene poco tiempo. Quizás no ha dado tiempo para que se acumulen librerías más complicadas, para que no tengamos que volverlas a hacer, sino más bien utilizar esas librerías, esas funciones en nuestros contratos. Poco tiempo no tiene, la verdad, tiene bastante, no sabré si decirte si 8 años o algo así. Una década. Y por ejemplo, lo que compartí o lo que les dije del Open Zeppelin, que creo que hacia aquí lo veo, lo compartió América a las 6:25. Ahí hay muchos ejemplos que están bastante probados, son bastante seguros. Como siempre menciono, tú no debes copiar un código como tal sin saber lo que hace, ¿no? Pero aquí entonces hay muchos ejemplos que sí, casi puedes estar seguro de que te van a servir para lo que necesitas. Por ejemplo, abrí la página ahorita, te dan ejemplos de si quisieras hacer una aplicación descentralizada de gobernanza, una de finanzas, una de token ERC20, que es el que utilizan para como tokens monetarios, o de NFTs también hay ejemplos. Entonces en ese docs.openzeppelin.com hay muchos ejemplos que podrían servirte para basarte, como las librerías que mencionas. Ah, está bien, muy interesante. Bueno, tengo que ponerme a leer la documentación. Gracias. Bueno, no sé si, por favor, ya estamos acercándonos a la hora del cierre de la sesión de hoy, que fue diseñada para dirigir conocimiento de los programadores, desarrolladores. Bueno, si no hay más preguntas, Juan, ¿tienes algún comentario adicional? 5 minutos. ¿Qué quieras decir? Muchas gracias por tu transmisión, los conocimientos que nos has otorgado y espero que sigamos construyendo juntos. A ver, sí, primero agradecer que hayan asistido, después comentar que sí traté de hacer lo más comprensible posible esta plática.
ya con anterioridad, no sé si algunos de ustedes, pero los compañeros de NIR Venezuela asistieron a otra en la que sí tardé mucho con el ejemplo. Fue casi un programa, les quería yo crear en el momento. Y creo que aquí sí les pude explicar mejor las bases, y a lo mejor si se pudiera hacer otra de estos seminarios más enfocados al desarrollo para que ya podamos ver ya bien cómo sería un contrato más completo o algo así, se podría hacer. Nuevamente, gracias a todos por asistir y por sus preguntas. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Les digo que estén activos y atentos para próximas emisiones y actividades que vayamos a programar. Que tengan entonces una feliz tarde. Te digo algo, Juan, no sé cómo se cierra la grabación o cómo se detiene esto. Ya la detuve. Sí, muchas gracias. Feliz tarde a todos o feliz noche. Feliz noche, sí. Y Gracias. gracias por el apoyo, Julián. Nos mantenemos en contacto. Hasta la próxima.